¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a este noticiero ADC Noticias, donde llevamos la voz de los ciudadanos. Para los ciudadanos, sean bienvenidos. Disfruten mucho de este día que está algo friecito, hace bastante sol. Hay muchas colas en las gasolinerías para cargar. Pues es lamentable que sigamos teniendo esta situación, que esperemos se resuelva pronto. El gobierno federal dice que soluciones prontas, pero pues ya la gente se está empezando a cansar y esperemos que se resuelvan estas dos cosas, tanto evitar el robo de huachicoleos y que ya podamos tener la gasolina necesaria para movernos por nuestra ciudad y no esperar 2 o 3 horas para poder cargar la gasolina, además de que la gente también sigue haciendo compras de pánico y pues esto también nos lleva a que tengamos otra situación y pues sean bienvenidos, sean muy felices y vamos a compartir esta hora donde tendremos algunas de las noticias que nos parecen que son más importantes y tendremos también la entrevista muy especial con Roberto Pantoja Arzola, que es el delegado federal para el estado de Michoacán y a quien nos ha permitido entrevistarlo para dar su opinión como ciudadano y como representante del gobierno federal ante el gobierno de Michoacán. Y pues bien, les queremos comentar que pues ayer los diputados aprobaron, después de bastantes discusiones, lo que será la Guardia Nacional. Esto es que pues se hace la policía con influencia de los militares, de la Armada Nacional, de la Armada de México, como una forma de policía. Y esto pues ya lo explicaremos un poquito más, no implica que el país esté militarizando, sino que se tiene que encontrar otra manera de llevar la seguridad y la justicia en nuestro país. Para esto hubo 362 votos a favor y 119 en contra en la Cámara de Diputados. Sí, y pues además se expresó que el PRD, la diputada Alejandra Esparza Márquez, explicó que se estaba promoviendo la instalación de un estado militar en México y enfatizó la gravedad de votar a favor de esta situación. Sin embargo, pues vemos que las medidas de seguridad que se han tenido hasta este momento pues no han sido las adecuadas. Seguramente a usted le ha tocado tener algún desaguisado en este sentido, donde no se puede aplicar la justicia adecuadamente. Las policías no están preparadas también para solucionar estas situaciones y a partir de ahora, pues la policía tendrá una preparación muy cercana a lo militar. Tendrán que ser, tendrán que las personas que quieran llegar a ser estas policías, pues tienen que tener cuando menos preparatoria y se les dará un curso bastante intensivo, tanto de cómo aprender y manejar las leyes que se tienen que aplicar, como el manejo estratégico para capturar y perseguir a los delincuentes. En fin, estamos pues en una situación de cambio en muchos sentidos, no solamente en lo político, en lo social, sino también pues está a punto de darse esta nueva policía, que esperamos que sea más funcional, porque pues todas las policías que se han implementado en los últimos tiempos, pues ciertamente no han sido muy positivas para la población, no han dado buenos resultados y pues esperemos que ya por fin tengamos una policía que sea eficaz, que no se preste al chanchullo, que como aparece en las redes sociales, que no paren a la gente para sacarle dinero, chantajearlo, sino que se dediquen exclusivamente a lo que tienen que hacer,
que es procurar la justicia, la seguridad y la tranquilidad entre todos los pobladores de este país. De igual manera, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, que es de Michoacán, con quien tenemos una muy buena relación desde algunos años, destacó el trabajo legislativo y expuso que la Guardia Nacional se plantea como un nuevo modelo, pero también como una parte pequeña de la gran estrategia que requiere el país para lograr la preservación de los derechos y la integridad de la nación. Ciertamente estamos ante un cambio de muchas situaciones, un nuevo modelo para entender la política, y ciertamente como se expresa esta cuarta transformación, que esperamos que llegue a buen término y que no nada más es la buena intención del presidente Andrés López Obrador, sino que cada uno de nosotros nos integremos a esto, no porque él lo diga, sino porque es una necesidad social transformar nuestra sociedad para que sea más justa, más equitativa, que haya menos desigualdades sociales y que podamos convivir en paz, que podamos dejar de vivir en las jaulas que vivimos, porque si su casa no tiene protecciones metálicas, pues es muy fácil para los ladrones entrar a ella, y aún con todo y estas protecciones, pues es bastante complicada la situación que tenemos acerca de robos a casa habitación, los robos a mano armada de sus vehículos, y esperemos que por fin se pueda aterrizar en esto que sea justicia, y para esto pues también necesitamos que cada uno de nosotros hagamos las demandas correspondientes cuando nos toque la mala suerte de tener estos desaguisados. Vamos a ver un video en relación a esta situación. Señora Presidenta, se emitieron 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones. Es mayoría calificada. Gracias, secretaria. Se informa a la Asamblea que se excluye de esta votación el artículo 55, en razón de que no forma parte del dictamen modificado por la Asamblea. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 348 votos con mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Y pues desafortunadamente tenemos que compartirles una terrible noticia que sucedió en Colombia, donde pues hubo un atentado muy lamentable hacia una escuela militar, donde pues casualmente todos los atentados terroristas que se dan, así como casualidad, pues casi nunca llegan con la persona indicada, casi siempre llegan con las personas que están alrededor de ellos, y hemos visto que después de que tuvimos un espacio donde no ocurrían estas situaciones, pues nuevamente llega esta complicación que es tener el terrorismo en nuestro continente y principalmente en Colombia, donde se habla de que es una herencia que dejó Pablo Escobar, de tener este problema de terrorismo que tenía un buen rato que no se daba. Sin embargo, ahora se dio, hay bastantes personas lesionadas que no tenían nada que ver con esto. Se habla que hay al menos 9 muertos y más de 40 heridos, y pues todavía no se tiene una indicación de quiénes hayan sido los responsables del atentado. Y pues sí, es lamentable que este coche bomba que estalló en las instalaciones de la Policía General Santander en Bogotá, pues que haya sucedido esto, que pues no tiene que ocurrir, que se manejen las cosas con esos motivos violentos que no llevan a nada y que solamente llevan a que la gente tenga pues ese miedo de que se intenta
implementar entre la gente como medidas de control. Hasta el momento no sabemos quién tomó esta decisión de atacar una escuela de policía con muchachos que pues poco tienen que ver en estos conflictos que están preparando para hacer la seguridad en su país, y desafortunadamente pues sucedió esto de que hayan puesto una bomba y que haya vidas que lamentar en este sentido, y aún más que haya heridos que tal vez queden con complicaciones para toda su vida. Y es lamentable que regresemos a este tiempo del terrorismo que se vive en Europa principalmente, como les hemos comentado, con el mundo islámico, y que ahora también en América esté dándose por condiciones que aún no sabemos quién, pero que es muy, muy, muy lamentable que sucedan estas cosas terribles y que pues no sepamos quién lo hizo, ni las condiciones, ni por qué, y esperamos que pronto sepamos quién es y que se tomen las medidas necesarias para que esto no suceda en ninguna parte del mundo, porque pues está atacando a gente inocente que no tiene que ver en estos problemas de una guerra, no sé de entre quiénes. Ya definiremos quién es los culpables de esto y por qué se hizo este tipo de ataques que no tenían cabida desde hace mucho tiempo en esta situación. En otra situación que también ha impactado en nuestra sociedad, pues nuevamente en la frontera sur viene una gran caravana de inmigrantes que intentan llegar hacia los Estados Unidos. No solamente ya es los 5 o 6 mil hondureños que están en la frontera con Estados Unidos y que se ha creado allí conflicto social bastante complicado por la situación que se da en esta gente que pues no tiene muchos recursos, entre la gente que vive aquí, que le ha causado pues situaciones bastante incómodas ver que sus ciudades son prácticamente invadidas por gente que busca, al parecer, un mejor modus vivendi, yendo a buscar la pesadilla del sueño americano. Y pues en este sentido hemos visto que se ha abierto esta caravana. El presidente Andrés López Obrador pues les ha ofrecido permisos de residencia por razones humanitarias a todos estos migrantes centroamericanos que ya están en la frontera. Y entre sus gritos de ¡Viva México!, pues la mayoría vienen de San Pedro Sula, que pues es una población que está diezmada por el terrorismo, las peleas entre pandillas bastante fuertes y que hacen que la situación para vivir allá pues sea más complicada. Si en nuestro país tenemos situaciones complicadas para vivir, allá en Centroamérica los conflictos entre las pandillas son realmente bastante difíciles de sobrevivir. Y para esto comenta el Instituto Nacional de Migración que se compromete a entregar antes de 5 días una credencial con la que podrán quedarse en nuestro país durante 1 año. Este permiso será renovable y permite trabajar y acceder a los servicios de salud y educación. Se preguntaba un escéptico que viene en la caravana llamado Samuel Almadarés, un electricista de 50 años que llegó con los pies destrozados a la garita de la frontera después de 2 largos días de caminar desde Honduras. Se acaba de tropezar con la primera puerta abierta en todo su camino y expresó que estaba feliz por esta gran ilusión. Dice que venían preparados para atravesar vallas, cruzar el río, que nos estuviera la migra y nos acaban de dar una botella con agua. Y pues esta es una situación que pues seguramente tiene no solamente implicaciones de lo que es las necesidades sociales, sino seguramente puede haber un trasfondo político de cómo manejar una población que se dirige a otro país, de una guerra interna, y pues a lo mejor hay, como decían hace algún tiempo, antes de las elecciones en donde resultó el presidente Trump electo, pues que era una guerra entre los mismos partidos en Estados Unidos, en que le iban a traer un conflicto social a Trump por todas sus políticas migratorias tan extrañas e inhumanas que tiene. Y pues esto tendríamos que buscarle un sentido más allá de las necesidades humanas, de llevarse la comida cuando menos 3 veces al día, problemas de salud,
económicos, y pues no cualquiera se atreve a traer a sus bebés en brazos, caminando durante tanto tiempo en zonas bastante peligrosas, ya que están dominadas, como aquí se da con el narcotráfico que controla algunas zonas del país. Pues en Centroamérica se dan estos grupos de pandillas como son la M18, el barrio, no me acuerdo, los Maras Salvatrucha, que también en Chiapas tienen pues bastante control de las zonas por donde pasan los migrantes, y que esperemos que esta gente que viene al parecer en son de paz pues pueda tener una buena vida en nuestro país, que sean productivos, que los que no pues no puedan llegar aquí a hacer más tropelías, pues ya que tenemos bastante gente que se dedica a hacer esta tropelía. Además les quería comentar que pues fueron alrededor de 3,000 personas las que llegaron y se les han ofrecido alimentos para que estén pues resguardados, y igualmente se les ofreció la asistencia médica. A partir de este sábado se les ofrecerá. Y por último, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunció que a finales de enero el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunirá con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para avanzar en el plan de financiación previsto para el sur de México y Centroamérica. Bien, pues viendo otra situación que se da mucho en nuestro país, pues queremos comentarles que pues todos sabemos que hay muchos desaparecidos, no tanto por la situación política, sino por la situación de los grupos de narcotráfico y que manejan otras situaciones. Y pues empezamos a buscar alguna estadística que nos brindara una claridad en este sentido. Sin embargo, las estadísticas que se ofrece por parte de la Procuraduría General de la República pues están muy suavecitas, hablan de no de más de 3,000 desaparecidos en los últimos años, cuando sabemos que son miles los que están. Sin embargo, no hay datos oficiales en este sentido. Cuando vemos los periódicos, pues vemos que hay una gran cantidad de desaparecidos, sobre todo de jóvenes que pues se ven involucrados en estas situaciones. Hay ciudades como Reynosa, Tamaulipas, donde las desapariciones pues son por cientos, no nada más de uno que otro como se da en otras partes, sino que ahí la guerra entre los cárteles está bastante complicada, y pues no hay una versión oficial acerca de esto. Como les digo, buscamos las estadísticas, hablan de pues unos números bastante bajos, y hay en otra página que se supone que habla de la PGR, donde ofrecen la transparencia, pues simplemente no se puede abrir esta página, así que tendríamos que pedirle a las autoridades correspondientes que hicieran lo necesario para que cualquier persona, cualquier ciudadano, tengamos acceso a estas estadísticas, ya que pues es una situación que se da todos los días. Todos sabemos que hay bastantes desaparecidos en nuestro país. Así han aparecido las alertas ámbar, las alertas verdes, y más allá de eso, pues toda la gente que se ve involucrada en esta situación, sobre todo mujeres en nuestro país, que es no solamente se dan los feminicidios en el norte del país, donde es más fuerte esta situación, sino también las mujeres que se desaparecen y que no se tiene una información clara de lo que sucede con estas mujeres. Así que le solicitamos a las autoridades correspondientes pues que abran la información y que tengamos claridad en este sentido de cuántas son las personas desaparecidas que están en nuestro país, no solamente los 43, sino todas las miles de gentes que han caído en los últimos años por bastantes situaciones diferentes en nuestro país. Vamos a hacer un corte y en un momento seguimos con ustedes.
Bien, queridos amigos, estamos de regreso con ustedes en Noticias ADC Noticias, donde intentamos o hacemos que los ciudadanos tengan voz a través de los medios del internet, en los medios de comunicación. Y pues queríamos comentarles que un día como hoy, en 1946, se instituye el Partido Nacional Mexicano, que es actualmente el PRI, una institución que tuvo bastante influencia en nuestro país, que en una parte tuvo la posibilidad de que el país tuviera un gran desarrollo económico, y después de algún tiempo sus propias contradicciones lo llevaron a que fuera un partido en crisis, que ha perdido el poder, ha perdido su poder de convocatoria. Y pues bueno, solamente recordar que en 1946, en un día como hoy, se fundó este partido que tuvo bastante relevancia en nuestro país. E igualmente en 1955 muere en la Ciudad de México el ingeniero y astrónomo Luis Enrique Erro, que además de ser uno de los más importantes astrónomos de nuestro país, pues también fue un destacado escritor y que hizo bastantes novelas, que si las pueden localizar son de bastante calidad, aunque no es alguien que se ha hecho notorio por esto. Sí tiene 2 o 3 novelas bastante interesantes en este sentido. Hay que recordar que este ingeniero pues estuvo también inmerso en la Revolución Mexicana, aunque tuvo que salir del país por su condición que pues no estaba de acuerdo con nadie. Después, en los años 30, regresó a nuestro país y pues pudo establecer, entre otros científicos mexicanos, el Observatorio Nacional de Astronomía en la Ciudad de México, y además pues también en su memoria se construyó en el Instituto Politécnico Nacional una institución que lleva su nombre, recordando toda la importancia que tuvo el trabajo tanto literario como astronómico este importante ingeniero y astrónomo Luis Enrique Erro. E igualmente recordamos que en este día Juan O'Gorman, arquitecto y muralista mexicano, que fue de la escuela muralista que junto con Diego Rivera tuvo bastante influencia en el país cuando se manejaba desde el gobierno la influencia del nacionalismo, pues hace algunos años fue su muerte, y recordamos que sus principales obras están en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Por otra parte, les queremos comentar que ayer en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en lo que se consiguen los choferes suficientes capacitados para manejar una pipa para transportar gasolina a través de las carreteras del país, mientras se resuelve la situación de los ductos, pues los militares se harán cargo de este manejo de las pipas, así como de su control, de su cuidado, porque hemos visto que en estos días pues no ha faltado que en muchas partes del país las pipas sean asaltadas por delincuentes, y pues ahora se han visto en la necesidad de darle protección suficiente a esta situación para pues que tengamos todos el acceso necesario a la gasolina y no estemos viviendo esta crisis de desabasto que se está dando en nuestro país. Acerca de esto vamos a ver un video que nos vamos a seguir entonces con otras noticias, y queremos comentarles que pues en nuestro estado se dio esta situación de que se tiene que escoger al fiscal general del estado, y hasta el día de ayer se entregaron 35 solicitudes, 31 varones, 4 mujeres que están compitiendo por esta situación de ser los representantes de la Fiscalía General del Estado. Y pues en este sentido el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, comentó que no le interesa que quede un fiscal a modo. Pues esto es completamente contradictorio, porque pues necesita a alguien que esté cercano a él, que lo proteja en este sentido de todos los problemas sociales en los que está sumergido este personaje, tanto porque no le paga a los maestros con plaza estatal, tiene a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en una condición
bastante lamentable. Y pues aquí todos sabemos que en la política siempre se busca a alguien que lo apoye, y con todo este lamentable gobierno que ha tenido con tantos conflictos sociales, pues seguramente sí necesita que tengan alguien a modo que lo pueda apoyar. Al último, pues se elegirán de estos 35 solicitantes 10. De estos 10, el Congreso del Estado determinará a 3, y de estos 3 el mismo gobernador Silvano Aureoles Conejo pues será quien determine quién será el fiscal general del estado de Michoacán. Y pues vamos a ver las tendencias que hay en la red, y vamos a empezar que este sábado en la noche tendremos un eclipse lunar que parece que será bastante espectacular en nuestro estado de Michoacán. Más o menos a las 9:30 de la noche es cuando se dará en su plenitud la posibilidad de ver este eclipse. Y pues si a usted le interesa, en el centro de la ciudad, la Sociedad Astronómica que tenemos aquí de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tendrá a su disposición algunos instrumentos para que pueda ver desde más cerca este fenómeno que se da en algunas ocasiones, que se da 2 o 3 veces al año, y que en esta ocasión pues se habla que será bastante espectacular, que será lo que se llama un eclipse de sangre, donde la luna se pone en tonos rojizos, y que será muy intenso, y por la cercanía que tiene en estos momentos a la Tierra, pues será bastante espectacular ver esta situación, este eclipse lunar, que pues siempre es un espectáculo que nos ofrece la naturaleza. E igualmente, si tiene la posibilidad de levantarse en la madrugada, pues puede ver algunos aspectos de alineamientos estelares bastante interesantes que les comentaremos el lunes de las situaciones que se dan. En este sentido, tendremos imágenes de este eclipse lunar. Pues bien, mis amigos, vamos a ver cuáles son las tendencias de los memes que se están dando en las redes sociales. Y pues aquí estamos viendo pues algunas imágenes de lo que se presenta, de cómo se ha desplomado el crudo mexicano, aunque en realidad no se está dando este desplome. Por el contrario, se está dando un realce en este sentido. Y pues el crudo mexicano pues parece que va a entrar en una época de bonanza. Se parece que se están tramitando con otros países, que ya no solamente con Estados Unidos, que se haga la extracción de este crudo mexicano aquí en México, que además cuando se construyan las refinerías, pues ya podremos refinar nuestras propias gasolinas y ya no ser dependientes de otros países, que pues es una de las complicaciones que hay, que Estados Unidos se ha visto que pues cuando se produzca la gasolina en nuestros países, pues perderán un gran negocio que ellos tienen hasta nosotros. Y pues también hemos visto que pues todo este movimiento que hemos tenido en gran parte del país con la problemática de el desabasto de gasolina, pues ahora se están ofreciendo estos simpáticos bidones con la imagen de Andrés Manuel López Obrador en recuerdo a esta cuarta transformación que se está dando en el país. Por supuesto, ya se dejó de ofrecer la gasolina en bidones porque pues está prohibido por la ley, se dio por la necesidad que había, pero después de esto, pues más que solucionar una necesidad, se dio que había un negocio de mini huachicoleo, que la gente intentó abusar de las necesidades de los demás, y pues ya esta situación ya no se da prácticamente. Y pues bien, el PRI, que es una institución que ha caído pues en bastante descrédito, que hablan de que ya por obra y arte de alguien, de un día a otro, pues ya no son corruptos, y esperan que les tengamos toda la confianza para que el próximo presidente, dentro de 6 años, pues mire que andan hablando de futurismo político desde estos momentos, y piden que como ya no son corruptos, que por favor votemos por ellos.
que ya se van a portar bien, ya no van a hacer chanchullos, ni tranzas, ni abusos, ni hacer todos los negocios sucios que hemos visto en los últimos años. Y bueno, aquí vemos pues que se ha dado bastante, que cada que un priista habla a favor de su partido, pues salen bastante tundidos por las opiniones de toda la gente, ¿no? Hay un meme del PRI que no le contesten en contra de ellos. Y bueno, también vemos que, pues en relación de eso, que son memes como el que vemos en la pantalla en estos momentos y que se dan en diferentes interpretaciones, que dice, te vendían gasolina robada, te daban menos de 1 litro, te la subían cada mes y todavía los defiendes. Y pues esto es por la situación de que un partido en especial, el PAN, que ha solicitado que se abran los ductos para surtir la gasolina, aunque haya huachicoleo. Qué casualidad, ¿no? Que quieran que abramos los ductos, que haya huachicoleo. Esto suena como que es un negocio. Y pues vamos a hacer una pequeña pausa y en un segundo estamos con ustedes.
Pues bien, mis queridos amigos de ABC Noticias, estamos nuevamente con ustedes y les queremos comentar que el centro de la ciudad de Morelia aún sigue tomado por la CENTE debido a que a los maestros que dependen de la nómina del Estado, pues no se les ha hecho el pago y pues esta situación pues al parecer va a durar bastante más de lo que esperamos, ya que pues no se ofrece una solución. Ayer en una entrevista que se le hizo al gobernador, pues de una manera muy cínica y riéndose muy extrañamente, pues se mofó y dijo pues que él ya no se hacía responsable de este pago, aunque no hay un documento que diga que la federación se va a encargar del pago de los maestros estatales. Él se ha deslindado, se ha lavado las manos y pues tenemos esta situación bastante compleja que se da en nuestro estado, que la CENTE tomó acciones después de que por mucho tiempo estuvieron sin actividad política, al menos en los últimos 6 meses no habían tomado las calles de Morelia y ahora hemos visto que pues con la necesidad que se da de que se les paguen las quincenas adecuadamente, pues han tomado nuevamente las calles. Comentamos el miércoles pasado con uno de los líderes de la sección 18 de la CENTE, que pues hay una necesidad de que se tomen ya cartas en el asunto porque hay al menos 39,000 maestros que tienen su pago en el aire y pues también es una situación que no solamente afecta junto con el desabasto de gasolina, pues esta condición económica que hay en el estado. Les queremos comentar que en este paro que tenemos en el centro de la ciudad, pues no solamente hay maestros, sino también se han instalado bastantes vendedores ambulantes, hay una buena cantidad de maestros, algunas escuelas no han participado, aunque es un conflicto estatal. Aquí se ve que hay alrededor de 2 o 3 mil maestros que están tomando el centro de la ciudad y además pues han tomado acciones como tomar las vías que cruzan nuestro estado, tanto en Lázaro Cárdenas como en Pátzcuaro, igualmente cerca de Guanajuato, sobre todo en La Piedad es donde han tomado las vías de la ciudad. Sí, pues queridos amigos, les presento nuevamente al director de este proyecto, al doctor Teodoro Llopán Fajardo, que nos acompaña esta mañana para hacer algunos comentarios acerca de las situaciones sociales que vivimos en nuestro mundo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Enrique. Un saludo a todos los a la teleaudiencia que nos favorece con su atención. Pues para comentar algunas cosas, Enrique, efectivamente tus comentarios que hacías acerca de la respuesta tan cínica de nuestro gobernador, que le quieren entrevistar a los compañeros periodistas y se hace como que no. Y además chiflando. Chiflando, ¿no? Entonces es una falta de respeto porque él tiene la obligación de dar la cara. Y los medios de comunicación precisamente es la vinculación entre la sociedad, los medios de comunicación están al servicio de la ciudadanía y como se ha visto siempre, es que más les dan el culto a la personalidad. Son tiempos diferentes. A partir del 1 de julio la gente dio un mensaje tácito y contundente a la nueva forma de hacer política. Los políticos son nuestros empleados, son los mandatarios. ¿Por qué? Porque la nación, los electores mandataron para que sean representantes del Estado, pero que un Estado en el cual tiene la obligación de dotar de los servicios más
importantes para los ciudadanos. Entre esos, garantizar la seguridad, lo cual nosotros hemos visto que en nuestro estado pues adolece, ¿sí? Hemos visto por el contrario una actitud muy servil que han tenido que han permitido que otras gentes extrañas vengan y se hagan a cargo de la seguridad, ¿no? Cuestionaba ya el famoso virrey que estuvo por aquí, que en vez de resolver los problemas, pues se le puso el Estado, ¿sí?, en charola de plata para que haga y deshaga, y viendo que todavía seguimos bajo las secuelas, ¿sí? Entonces, eso es muy importantísimo. Y otra cosa que comentaba aquí nuestro invitado que tuvimos en la pasada programa de Contrastes, Dani Becerra, que son el hecho del conflicto que se originó en la falta de los pagos hacia los maestros, es en razón de que quién sabe dónde fue a parar ese dinero. Por ahí se hablaba de que hay un dispendio millonario en el manejo de la personalidad. Eso ya pasó a la historia. ¿De qué sirvió gastar tantos millones y millones de dineros en promocionar algo que todos los michoacanos sabemos que no es efectivo? Como decir que en Michoacán se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y en los ojos del mundo es todo lo contrario. En eso, en el cuestión del contexto local, entonces hay que estar muy abiertos, tener siempre los ojos abiertos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde quedó ese dinero? Porque el dinero es un dinero etiquetado, ¿sí? Y no hablemos de la cuestión de salud. Pues a lo largo de todo Michoacán, el famoso seguro popular, que ni en las palabras de alguien por ahí que dijo, del presidente, que ni es seguro ni es popular. ¿Por qué? Porque se aumentó la carga de trabajo en los centros de salud, ¿sí?, en los cuales adolecen de medicamentos, adolecen de el personal de enfermería y personal médico, ¿sí?, y se vendió una falacia a los derechohabientes de este seguro, en el cual iban y creídos que se les iba a dar atención, y se topaban con la realidad de que no hay medicamentos, no hay médicos suficientes, no hay enfermeras suficientes, y lo más que todo, que no hay instalaciones adecuadas, ¿no? Por ahí, por Tzintzuntzan, los pueblos, comunidades circunvecinas, pues tengo yo sabido de muy buena fuente de que pues los pobres pasantes no tenían ni gas para poner agua, tenían las residencias totalmente sin puertas, y en el frío que hace por ahí, pues es una cosa deplorable, ¿no? Entonces nos venden una idea, una falacia a través de los medios de comunicación, con grandes dispendios, ¿sí? Pues era obvio que nuestro gobernador estaba completamente seguro que de llegar el PRI al gobierno iban a hacer una continuidad en el cual se iban a tapar todas las cosas, ¿sí? Vemos en el contexto nacional, con el arribo del nuevo presidente, que están saliendo tantas cosas. ¿Qué tantas cosas no habrá aquí en el estado y en todos los demás estados? Por eso es que no querían que llegara y que hubiera un cambio, ¿no? Ahora, quiero hacer un comentario también con respecto a lo que está manejando en redes sociales. Por ahí, con mucha preocupación, un amigo me decía, oiga, ¿y se va a poner como en Venezuela? Oiga, ¿es cierto? Sí, por ahí una periodista, ¿sí?, que es Fernanda Familiar, hace una entrevista a un personaje en el cual habla, ¿sí?, en una forma pues amañada, de que en México, precisamente por primera vez, la gente siente que se le está tomando en cuenta, ¿sí? En relación a las consultas. Si bien es cierto,
no eran vinculantes, pero son una forma de poder sentir lo que la gente quiere. Si bien es cierto que en México, en la instalación de la República, vivimos un proceso en el cual hay una democracia representativa, ¿sí? Tenemos que hablar sobre las instituciones. Representativa en el cual, a través del voto, los ciudadanos eligen a quienes van a ser sus representantes. Pero desgraciadamente esto se va pervirtiendo y los representantes, en vez de estar de cara a los ciudadanos, en la época de campañas, iban hasta la casa más pobrecita a ofrecerles que iban a solucionar el mundo, les iban a hacer llegar una serie de promesas y promesas que muchas veces nunca cumplieron. Entonces, una vez que arribaban al poder, se olvidaban totalmente, ¿no? Entonces, el hartazgo de la población es con respecto a la corrupción, pero más que la corrupción es a la impunidad. Una impunidad, más que todo, ¿por qué? Porque las leyes fueron a modo. ¿A modo para qué? Desde los grandes delincuentes de cuello blanco, y lo estamos viendo ahorita con el proceso del huachicol, ¿sí? Se está descubriendo que el 20% del desfalco a Pemex era por la ordeña, pero el 80% se estaba haciendo desde las entrañas propias de Pemex. Un robo institucional prácticamente. Un robo institucional. Imagínate que el jefe o el encargado de cuidar de la vigilancia de Pemex, pues era uno de los principales, y otros 2 generales más, ¿sí? Que tenían el control absoluto y eran los responsables acerca del huachicol, ¿sí? De los de arriba. Pero por ahí estamos viendo este problema, solamente del huachicol, pero ya hubo denuncias por ahí acerca del huachicol, pero del crudo. También en las plataformas parece que está dando esta situación. Y se estaba yendo grandes cantidades del crudo. O sea, la consigna era destruir completamente a través del huachicol, ¿sí? Emprendido por Pedro Joaquín Codwell, el pasado secretario de Energía, ¿sí? Para, pues, con el fin de destruirlo y poder venderlo como chatarra. Y que además es pues el principal sostén económico que tenemos en el país. Exactamente, entonces pasó de una economía petrolizada, donde México, el principal recurso natural era el petróleo, ahora a ser dependientes, ¿no? Pero a través de quebrar a la empresa que en su tiempo estuvo considerada dentro de las mejores, más productivas, con tecnología mexicana, tecnología de punta para ese entonces, ¿sí? Que incluso se dio el lujo de exportar tecnología a otros países. Así es. ¿Sí? Entonces, imagina cómo vinieron estas personas y destruyeron con falta de mantenimiento, con el robo, con el huachicol, ¿sí? No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, barcos que se llevaban el crudo sin pasar por las arcas de la nación. Entonces son cosas que tenemos que ver, pero algo muy importante aquí, pues ya estamos nosotros en un nuevo gobierno que al parecer en la apreciación de la sociedad, en la apreciación de todos, está haciendo las cosas bien, a pesar de que digan por ahí que fue una táctica mal empleada, el hecho de que cerraron los ductos, ¿sí? A pesar de que digan de que no avisaron, pero pues oye, las cosas no les podían avisar a los rateros como sucedía antes, que a pesar de todo, imagínate, han seguido en su empeño de querer seguir boicoteando, destruyendo los conductos simplemente con el hecho de que se pierda, ¿sí? Y seguir atentando contra Pemex. Fíjate cómo ha pasado.
anteriormente, como productores de petróleo, y actualmente, aquí se hacían las refinerías, se hacía todo, y de buenas a primeras se prometió una gran refinería en la época de Calderón, la cual se gastaron muchos millones y la refinería está ahí, que nunca más Sí, y nada más se construyó construyó. una barda que nos costó 300 y tantos millones de pesos. Y no hablar de la estela de luz. Ah, exactamente. Sí, sí, entonces, híjoles, es una cosa bárbara. Ahora, este nuevo gobierno está dando visos en el cual está tomando a la gente. Muchos dirán, pero pues la gente no sabe. Pero oye, la experiencia de la gente, el pulso de la gente es que los expertos que se decían expertos llegaron y destruyeron el país. Así es. ¿Sí? Y con una mentalidad donde el cual hay una forma sistemática en desestabilizar al país, en destruir el sentimiento nacionalista, ¿sí? Para poder justificar de que no funcionan las empresas nacionales, entonces hay que venderlas, lo que pasó con Telmex y con Pemex, ¿sí? Y ahora nos damos cuenta con sorpresa de que los principales nuevos jeques, los principales propietarios de las plataformas que ascienden a millones de dólares son los políticos que no querían que hubiera un cambio en México, ¿no? A lo que quiero regresar a lo que se está difundiendo en una forma soterránea, pero que está causando impacto en la gente que adolece, digamos, de información, de que Andrés Manuel ha dicho que está trabajando el doble diario para que en un sexenio sea lo equivalente al trabajo de 2, porque él no tiene ningún interés en reelegirse, ¿sí? Pero están tomando por ahí de que una forma nueva de hacer gobierno en el cual se ponga en vigencia las figuras de participación directa de la ciudadanía, que son como es el plebiscito y el referéndum. Así es. Entonces él ha dicho que a los 3 años se va a someter a un referéndum, de acuerdo al impacto positivo o negativo en el ejercicio de su gestión. Entonces los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de decidir de acuerdo a la eficacia de su gobierno si continúa o no, ¿sí? Entonces aquí están en una forma tendenciosa, maléfica, diciendo que no, él se va a dedicar a hacer referendos y al final, en los primeros 3 años, la gente va a aceptar que siga. Luego, al final de su mandato, se va a someter otra vez a un referéndum para ampliarse otros 3 años más y así se la va a llevar. Señores, es una oportunidad de los ciudadanos de decir cuando un gobernante está haciendo bien las cosas. Ahora, no se adelanten, así como antes se adelantaron de que Andrés Manuel era un peligro para México, ¿sí? Que ibas a dejar como en Venezuela. Pues a lo largo, ¿por qué gana Andrés Manuel? Precisamente porque todas las cosas que él dijo salieron verdad. Todas las cosas que fue prometiendo las fue cumpliendo. Se han ido cumpliendo. Sí. Entonces, si él dice que está contemplado en la Constitución que el mandato del presidente son 6 años y el referéndum es una figura en el cual dentro de ese marco de esos 6 años él se está sometiendo al escrutinio popular, si realmente, no como antes, que los presidentes con pruebas y todo y con la apreciación de los ciudadanos que había altos visos de corrupción, con por ejemplo las casas blancas, por ejemplo la participación,
los contratos amañados y llenos de corrupción con Odebrecht, ¿sí? En otros países donde hay la Constitución está más evolucionada, se han juzgado a los presidentes, hay presidentes encarcelados, y aquí en México, con las leyes actuales, como No se están, puede. no se han podido hacer, o simplemente una clara dominación del Ejecutivo sobre los otros poderes. Entonces, no existe una real división de poderes como está la Constitución actualmente, y todas las penas, según la ley, son penas menores. Por lo tanto, para que se pueda realmente tener un gobierno nuevo, a diferencia de la alternancia con Fox, se tiene que haber una reforma de Estado que tenga que ver con una reforma política, una nueva forma de hacer política, sin fraudes, sin compra de conciencias, sin compra de credenciales, ¿sí? Una reforma judicial donde las penas, donde los delitos que se persigan tengan penas más justas con respecto al impacto del delito. Una reforma legislativa en el cual se tiene que reformar. En México hay más diputados que en cualquier otro país. Exageradamente, un número de Sí, diputados. exageradamente, y que hemos visto que pues no han funcionado. Los diputados que deberían ser nuestros representantes, una vez llegados al poder, dan la espalda y se comportan de acuerdo a los intereses del Ejecutivo, a los intereses de su líder, a los intereses de su partido, dando la espalda a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, necesitamos construir un país, una democracia de mejor calidad, donde haya una igualdad, donde... ¿Cómo se compone se puede medir la calidad de la democracia, o cómo se puede arribar hacia una democracia consolidada, donde haya, desde los medios de comunicación deben ser completamente libres e independientes? Así es. ¿Sí? Debe haber elecciones limpias, completamente limpias, ¿sí? Y cíclicas, ¿sí? Tiene que haber también una auténtica división de poderes, o los gobiernos divididos. El Estado se compone de los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Estos deben comportarse como pares en beneficio de los ciudadanos, ¿sí? En beneficio de los ciudadanos, donde el Poder Judicial tiene que aplicar la ley correctamente, ¿sí? Tiene que haber una refundación en el ámbito judicial, tiene que haber mayor capacidad y mejores recursos para los agentes del Ministerio Público, donde ya nunca más se integren mal las averiguaciones previas de una forma deshonesta Y alevosa. ¿sí? Para dejar libre a los grandes delincuentes. Tenemos ahí ejemplos muchos, ¿no? Donde no procede, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede porque estuvo mal integrada la averiguación previa. Entonces, algo está pasando por ahí, donde se debe empezar por la capacitación a los ministerios públicos con mayores recursos, ¿sí? Porque no es posible que vaya un ciudadano de a pie y le tengan que pedir que vaya a comprar hojas, que la computadora no sirve, esas cosas, ¿no? Y les estén dando vueltas y vueltas y no se puede hacer. Tiene que cambiar la ley en el ámbito del Poder Legislativo, ¿sí? Que realmente los legisladores sean legisladores, que sean altamente estudiosos de la ley, de la Constitución, y que sean vigilantes para que cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo no sea en perjuicio de los ciudadanos, no como en el pasado, en el cual cualquier ley
que emitía el presidente, pues era aprobado. Era aprobada sin siquiera, más. Sin más ni más, ¿no? Sí, y Entonces, además se les repartía bastante dinero para que pudieran hacer como eso. la ley de las reformas estructurales en el ámbito de energía, ¿sí? De los gasolinazos famosos, en el cual vimos claramente que los partidos políticos dieron la espalda a los ciudadanos aprobando unas leyes que vinieron en detrimento de los ciudadanos, y prueba de eso es lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Y así es, a partir de ahí los gasolinazos, la venta de Pemex, ¿sí? La importación de las gasolinas a partir de no dar mantenimiento a las refinerías, a no cumplir la promesa de que se iba a hacer una gran refinería para que pues se procesara y se tuviera gasolina en México, ¿no? En la época de Felipe Calderón. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. Entonces, es válido que en México no ha habido un concepto de ciudadanos, no hemos sido tratados como súbditos, porque nada más los ciudadanos nos hacían creer que éramos la materia fundamental o la sustancia fundamental de la democracia, y que nosotros en nuestras manos teníamos el destino y el futuro del país, en el cual que éramos la gente más importante para poder emitir nuestro voto, y nosotros éramos los responsables si nos hacían creer de que México le fuera bien a través de emitir nuestro voto. Pero ¿qué pasaba? Que inmediatamente emites tu voto y en ese instante te conviertes en un ente desechable, completamente desechable, en el cual los ciudadanos no tienen ninguna injerencia en los destinos del país. Por eso los grandes abusos en leyes que son contrarias al interés de los ciudadanos, en grandes actos de corrupción en el cual el ciudadano no tiene ninguna injerencia. Así es. ¿Por qué? Porque las leyes son a modo para proteger precisamente estos actos de corrupción, por lo cual en este momento con las leyes vigentes no se puede combatir la corrupción. Para que se pueda hacer un combate frontal y decisivo en la corrupción se tiene que cambiar la ley, hacer leyes más justas y con penas que vayan de acuerdo a la magnitud del daño que ocasionan, ¿no? Entonces es muy importante y no tenemos que tenerle temor al cambio. Nosotros tenemos que esperar la eficacia, y qué bueno que en 3 años tengamos la oportunidad de decidir con respecto a que si fue efectivo, si aplicó las políticas públicas correctas en beneficio del país, pues ahí tenemos nosotros los ciudadanos el poder. Entonces tenemos que pasar por un proceso de empoderamiento donde el poder lo tenga el ciudadano. Así es. Y no los gobernantes, porque al final de cuentas los gobernantes son nuestros empleados y que nos utilizaban a los ciudadanos para arribar al poder, ¿sí? Entonces no debemos temerle al miedo. Es sorprendente las declaraciones del jefe Diego, que uno de los enemigos más encarnizados de Andrés Manuel, que lo tildó de sinvergüenza, que farsante y todo, que sorpresivamente esté hablando del gobierno, ¿no? Que está aplicando y lo hace un acto de conciencia. Decía, todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevió, y está felicitando al gobierno de que al fin tomó el toro por los cuernos. Entonces tenemos que hacer caso a eso, ¿sí? Y otra cosa, para que pueda seguirse construyendo la democracia, se tiene que haber una refundación total de un nuevo Estado. Y donde tienen mucha responsabilidad los partidos políticos. Ojalá que sea una forma honesta esta declaración del jefe Diego, de un acto de responsabilidad civil, y que abone a la democracia, que al fin pues está sumando, porque pues estamos viendo que es un gobierno que tiene intenciones, pero además esas intenciones están produciendo consecuencias eficaces. Así es. El gran ahorro y
y los ingresos que están, ahora sí, valga la redundancia, ingresando a las arcas de Pemex, ¿no? Con el combate a huachicol. Entonces, había se estaba gestando una quiebra sistemática para Pemex. Ahora entra en un proceso de recuperación. Y si tú platicas con la gente, dicen, están contentísimos. ¿Por qué? Porque al fin se va a combatir la corrupción. Al fin Pemex va a recuperar esa fortaleza, ¿sí? Y es un recurso natural que era de todos los mexicanos, orgullo del país, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante, que el PRI se sumó para aprobar la iniciativa de ley de la Guardia Nacional, Así es. en el cual Andrés Manuel no está contento, puesto que se omitió una ley transitoria por ahí, en el cual dice que el Ejército y la Marina se van a ocupar en forma temporal, ¿sí? Mientras se consolida bien la integración de la Guardia Nacional. Es transitoria, entonces es muy, muy importante esto, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos. La ciudadanía ya despertó, ¿sí? Ya no cree en los medios tradicionales, ni en los periodistas tradicionales, que estamos viendo que han salido embarrados en actos de corrupción, y por lo tanto, pues es lógico que estén combatiendo así de una forma irracional y cínica, ¿sí? Los avances que estamos viendo, ¿no? No tampoco caer en la defensa a ultranza. Tenemos que los mexicanos ya nos volvimos más críticos, ya despertó la conciencia y ya no es fácil que se les engañe. Y en ese sentido, pues, Adcivitas quiere contribuir, ¿sí? A emitir elementos de juicio para que nuestra teleaudiencia pues pueda emitir y normar su propio criterio. Es válido, ¿sí? Incluso aquí es un compromiso de que no hacer una defensa a ultranza, sino que comentar lo que está aconteciendo, tratar de interpretar, ¿sí? Dar una opinión que al fin y al cabo, dependiendo de quién venga aquí, de los invitados, van a emitir su opinión. Y esa diversidad, y también es un espacio abierto para que otras expresiones vengan, y vamos a tratarlos con muchísimo gusto, pero que nos den elementos como para que pueda, en esta pluralidad de pensamiento, este abanico de sentimientos y pensamientos de que se componen el grueso de la sociedad, sí, esa es una forma de abonar y construir a través de los medios de comunicación una democracia, ¿no? Que pretendemos de Adcivitas que sea un medio en el cual haya una retroalimentación ciudadana. No somos poseedores de la verdad, una verdad que tengamos que tratar de imponerla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no deben ser impositivos, sino que deben ser que deben de contribuir proyectando ciertos elementos para que los ciudadanos, al final de cuentas, descubran su propia verdad. Y ya tuvimos aquí una muestra, ¿no? Con el miércoles que vino Fernando López Alanís, que pues él ha sido un periodista bastante destacado, que pues aquí nos expuso su forma de ver la vida y la política, y pues tuvimos un encuentro. Incluso estaba estableciéndose incluso una pequeña polémica con mi querido amigo Fernando, ¿no? Entonces yo decía acerca de administrar, institucionalizar las crisis, los conflictos. Pues sí, es administrar, es a través de la política. Los principios más altos de la política precisamente es la administración de los posibles y probables conflictos que se deriven de las desigualdades o inequidades que se conforman todo grupo social. Entonces surgen, nosotros no estamos apartados de que en cada momento pueda surgir. ¿Por qué? Porque cada quien piensa diferente, sienta por diferente, supuesto. tiene algunas cosas a favor y otros en contra. Entonces eso es
pueden originar conflictos, y es ahí donde entra la labor de la política. Pero en la cuestión del Estado y los ciudadanos a través de las instituciones políticas que están conformando el Estado, es donde se tienen que administrar estas cosas, ¿no? Ante una falla del Estado y donde las instituciones no cumplen con la demanda ciudadana, es cuando surgen los conflictos, y precisamente esos conflictos se tienen que institucionalizar. ¿De qué forma? Pues brindando que el Estado, a través de sus instituciones, atiendan la demanda y se vayan cambiando las cosas, y a través de la política se puedan dirimir y entrar en un proceso de negociación en el cual todos salgan ganando, en lo que se llama la teoría de juegos de suma positiva, en el cual todos salgan ganando en la construcción de la sociedad y una auténtica democracia, ¿sí? Eso es. Bueno, paso los micrófonos a Enrique, y pues, sin olvidar que hoy a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, vamos a tener nuestro programa de Médico al Día, donde vamos a tener temas muy importantes, como seguir hablando de los problemas de circulación, de varices, y un tema importante, viene una especialista en la materia, una destacada y distinguida dermatóloga, que nos va a hablar acerca del cáncer de piel. Y sin olvidar también que el día domingo, el programa de Valores y Familia, a cargo de nuestro compañero Francisco Contreras Arriola. Por supuesto, los invitamos a que vean nuestros programas, que compartan sus opiniones, sus críticas, y pues les damos las gracias por habernos visto y escuchado en esta mañana. Les repetimos que los esperamos hoy a las 7 de la noche en el programa del doctor Teodoro Pan Fajardo, y el domingo en el programa Valores y Familia con Francisco Contreras. Muchas gracias, sean felices, hasta luego.